precisamente el tema que vamos a poner en contexto porque sabemos que está afectando a muchos guatemaltecos. Ha sido el tema quizá por la última semana, el alza a los precios a ciertos productos de la canasta básica, también la canasta básica vital, la alimenticia. Y vamos a empezar entonces repasando las siguientes gráficas antes de pasar a analizar este tema con nuestro experto Hugo Maúl. Vemos esta primera gráfica, el costo de vida, los productos que han sentido un alza según ciertos reportes en recientes semanas han sido el huevo, el pollo, la carne bovina y también la electricidad. El costo de vida, vamos a ver esta comparación de precios. Tomamos del año 2012 a marzo al marzo de 2013 según los datos del INE. Los huevos 648 gramos, ahora están a 13.92. Bueno, yo creo que me pusieron las cifras al revés, pero bueno, aquí lo repasamos. En el 2012 estaban a 13,92 centavos, ahora 17 quetzales. También estamos viendo un aumento en la leche, el pollo y otros productos como las tortillas, el whisky, el hueso con carne y otros productos que las personas están diciendo, bueno, están incrementando terriblemente y nuestros salarios pues ya no nos alcanzan. ¿Cuál es el costo de vivir ahora? Repasemos el costo de la canasta básica vital y también la canasta básica de alimentos. Veamos, para el 2013, la canasta básica vital, según el INE, pues necesitamos 5.028 quetzales. Para en el 2012, era de 4.077 quetzales, un aumento de 251 quetzales. Y la canasta básica de alimentos, 2.772 quetzales ahora en el 2013, comparado 2.494 en el 2012, un aumento de 278 quetzales. Hugo Maúl, muy buenos días. ¿Cómo ves tú esta tendencia al alza que estamos viviendo ahora? Muy buenos días. Es una tendencia importante que está golpeando el bolsillo de los guatemaltecos, pero también creo que estamos nosotros de alguna manera reaccionando de una manera sobresaltada a un fenómeno que siempre ha ocurrido más o menos en esta época del año. La inflación, cuando uno juzga el aumento de precios en los últimos 12 meses, está en torno al 4%, un valor que está dentro de las predicciones del Banco de Guatemala y un valor que no es más grande que lo que hemos visto nosotros en años anteriores. En ese sentido, la alarma más que todo se debe a que algunos productos muy sensibles han aumentado de precio, pero en términos generales, y si podemos poner unas gráficas que yo traje también, la tasa de inflación durante estos primeros 6 meses del año, 5 meses del año, medida de mayo, alcanza un 4.27%, pero sin embargo es importante que usted mire esta gráfica que tiene en su pantalla. Muchos precios bajan. Por ejemplo, durante al mes de mayo, en los últimos 12 meses, entre mayo 2012 y mayo 2013, el precio de la cerveza, que es un bien muy importante para muchos guatemaltecos, bajó 7%. El precio del diésel, el precio de la gasolina regular, el precio de la gasolina súper, el precio del maíz, el precio del azúcar. Entonces, muchas veces aquí lo importante es darse cuenta que no sobre reaccionar, porque así como algunos precios suben, otros precios bajan. Aquí lo que hemos visto nosotros es que los políticos se metieron. Exacto. Y cuando se metieron los políticos han tratado de llevar agua a su molino. Lamentablemente, cuando hacen eso, generan expectativas y generan revuelo sobre fenómenos que creo yo al final del año terminarán más o menos en la misma tendencia que han terminado en años pasados. Y ahora políticos culpando quizá a comerciantes, a proveedores, ¿no?, de esta alza de la cual se está quejando la persona, y quizá también restando un poco de la responsabilidad que hay en esto, que el gobierno tiene en esto. ¿Hay alguna responsabilidad política en esta alza de precios? Yo considero que la mayor responsabilidad es no actuar de manera prudente en estos temas, porque yo insisto, yo no estoy diciendo que no estemos siendo golpeados nosotros por un alza en el precio de lo que compramos, pero hay que entender que en Guatemala hay una diversidad de regiones, una diversidad de patrones de consumo y una diversidad de realidades. Quien compra en un supermercado no paga los mismos precios que quien compra en una tienda, quien compra en un mercado. Y en ese sentido, el INE consulta más de 7,000 puestos de venta cuando hace cotizaciones de precios. Mes a mes el INE ha de cotizar por lo menos unos 40,000 diferentes productos en todo el país, en 15 ciudades del país. Todo esto es importante tomarlo en cuenta, porque lo que me pasa a mí
no necesariamente es lo que le pasa al promedio de los guatemaltecos. Eso es algo que los políticos deberán tener muy claro antes de hablar. Aquí lo tenemos, 7.500 fuentes investigadas, esos son puestos de venta, y 48.000 cotizaciones. O sea, digamos, en ese sentido el INDE manda un grupo de inspectores a todo el país que revisan estos precios. La responsabilidad política, creo yo, debería ser hacer un análisis frío, un análisis serio de este tema y no causar mayores expectativas. Ahora bien, si hay decisiones que pueden tomarse desde el Ejecutivo para aminorar los precios, deben de hacerse, como pudiera ser permitir la importación de aquellos productos cuya importación está restringida, por supuesto favorecer que haya mucho más producción nacional, pero eso no se va a lograr de un mes para el otro. De un mes para el otro lo que se puede lograr es generar esos aspavientos y estas declaraciones que estábamos viendo. Si me permites, ahí hablaban unos diputados de que las declaraciones de las diputadas del Partido Patriota daban risa, pero es que también hay que tomar en cuenta que carne de res en Guatemala es una minoría quien lo toma. La gente que está en pobreza y extrema pobreza no prueba la carne. Claro que no, es un lujo. Aquí en Guatemala esa carne es un lujo y lo veíamos hace unas semanas. Prensa Libre saca un artículo de la nutrición y una familia del interior dice: nosotros comemos carne quizá una vez al año, nosotros no podemos acceder. Eso es bien interesante porque doña Sofía Hernández, de la presidenta de la Comisión de Economía, habla del macuy, del whisky y todo esto. A uno que come carne, me imagino a los señores diputados que se levantan y tienen sus huevos revueltos con su pedazo de carne. Para ellos parece broma, pero la mayor parte de guatemaltecos tienen una dieta que básicamente depende de comer hierbas, de comer legumbres. Entonces, en ese sentido, yo lo que digo es, antes de tomar una decisión, llegar a una conclusión acelerada de cómo han aumentado los precios, es bueno referirse a las fuentes oficiales, porque tienen una metodología y hablan de promedios nacionales, no de lo que le pasa a una persona, porque en lo particular una persona puede estar siendo golpeada muy duro, porque donde compra de repente es muy caro. El INE habla de un gran promedio nacional. Ahora, hablando de eso, bueno, vemos que, como mencionas, ¿verdad? Algunos productos suben, otros bajan. Lo que sí, bueno, comparando los costos, si los sacamos del INE, ¿no? De la canasta básica vital, la canasta básica de alimentos, comparado hace un año, bueno, han subido 278 quetzales la canasta básica alimenticia, y los sueldos siguen igual. En promedio 2.300 quetzales, podríamos decir que es el sueldo mínimo. Sí, aquí hay una lección muy importante que aprender. Esta inflación que vemos en la pantalla, que dice 4.27%, es una inflación al 2013, mayo 2012, mayo 2013, es un numerito. Ese 4.23% coincide muy de cerca con el aumento al salario mínimo que se decretó el año pasado. El año pasado se decretó un aumento del salario mínimo, si mal no recuerdo, de 5%. Entonces, estos aumentos a los salarios mínimos, que se supone sirven para compensar la pérdida de poder adquisitivo, terminan provocando eventualmente que también los precios vayan subiendo. Y aquí es cierto, la canasta básica ha subido en 200 quetzales, pero el salario mínimo también, con este último aumento, pasó de 2.000 o lo que fuera a 2.050. 2.300 promedio para no agrícola y 2.400 y lo importante también de tomar en cuenta cuando se habla de la canasta básica, que nosotros estamos hablando aquí, no estamos hablando de Estados Unidos en los años 50, donde el hombre salía a trabajar, se quedaba la mujer y el hombre mantenía la casa. En Guatemala, en cada familia, hay por lo menos 2.3, 2.4 personas que aportan al mantenimiento de la casa. Entonces, una cuestión importante, cada vez que se habla de canasta básica, piense usted que no solo el padre de familia aporta para el mantenimiento de la familia, también aporta muchas veces la madre, que tiene alguna empresa, que tiene algún negocio, aporta el hijo que más gana. Entonces, una situación, debería ser una situación mejor la que habría en Guatemala, pero no hay que tomar estos números como que una familia de 5 depende de uno que percibe ingresos. Generalmente es 2,5, 3 personas que generan ingresos dentro de una familia, y eso es lo que permite que la canasta aumente. Yo tal vez pediría que nos enseñen una gráfica comparativa internacional que traje, donde comparamos lo que pasa en Guatemala y lo que pasa en otros países. Aquí tenemos la tasa de inflación a mayo de este año. En Estados Unidos tenemos una inflación de 1.4%. Pero Estados Unidos es una economía muy grande con peculiaridades muy propias de ellos. México tiene una tasa de inflación de 4.63%. O sea, nuestro vecino está en una situación parecida a la nuestra. Y si ustedes se preguntan, ahorita no hay ningún problema, nadie se está quejando de ese problema en México. Miren lo que sucede en Costa Rica, 5.28, más alto que nosotros. Venezuela, una inflación de 35.24, a pesar de tener a un gobierno que se supone
se autolegitima en el sentido de favorecer a las clases desposeídas. Argentina, una inflación de 10.3, completamente mentirosa. Porque claro, el gobierno dicen que es mucho más alto. Por supuesto, esa es la cifra oficial, es una cifra inventada, pero aún la cifra inventada es 2 veces Guatemala. Entonces, también Guatemala no puede pretender estar fuera de una marea mundial, donde esta marea mundial lo que dice es que hay cierto repunte inflacionario global. Parte de eso lo estamos pagando y contra eso realmente no podemos hacer mucho. Somos un pequeño barco de papel en una marea que está subiendo. Y Hugo, ¿qué esperamos entonces en los próximos meses? Tú mencionaste que siempre esta inflación, esta alza se da alrededor pues, de estos meses, ¿verdad? En esta época del año. ¿Qué esperamos en los próximos meses o para fin de año? ¿Podría seguir este aumento? Hay dos cosas bien importantes que son tal vez difíciles de comprender, pero que el consumidor debe tomar en cuenta. El mundo durante los últimos años estuvo en una situación problemática y a nivel mundial todos los gobiernos emitieron mucho dinero sin respaldo. Hoy hay temores de que a nivel mundial puedan haber un proceso inflacionario, que se esté gestando un proceso inflacionario. Los bancos centrales del mundo están empezando a aumentar las tasas de interés en respuesta a estos temores y eso tarde o temprano le va a llegar a Guatemala. Me parece que una tasa de 4.23% en mayo no es el mejor de los mundos. La tasa de inflación debería ser 0, debería ser 0.5%. Para eso se requiere que el gobierno tenga unas finanzas públicas disciplinadas. Hace falta que el déficit esté controlado, hace falta que el endeudamiento esté controlado. Mientras eso no lo tengamos, la tasa de inflación no va a ser tan baja. Pero 4.25% a mayo, yo diría, en lo que resta del año debería terminar la tasa de inflación dentro de las metas del Banco de Guatemala, que era entre 5 y 6%. Ese número no es el mejor, pero no estamos en una situación como la que hemos visto siendo descrita por los políticos. Esto es una ganancia que los políticos quieren llevar agua a su molino. Lamentablemente este es un tema que el mismo gobierno abre y que hoy la oposición pues aprovecha de echarles en cara lo que dejan de hacer. Yo pediría serenidad y pediría sobre todo oír a los técnicos, la gente del Banco de Guatemala, la gente del INE, que son quienes tienen la mejor información respecto de esto. Insisto, nos está golpeando el bolsillo, siempre la inflación nos ha golpeado el bolsillo, esto ha sido así en los últimos 40, 50 años de la historia guatemalteca, pero lo que está pasando hoy no es nada, no es algo que debiera provocar lo que está pasando en el Brasil. ¿Sí? Exacto, esas manifestaciones masivas, sí, que también va a ser otro tema de análisis la próxima semana. Muchísimas gracias, Hugo, gracias por estar con nosotros, siempre mostrándonos y analizando bueno, lo que está ocurriendo en cuanto a la economía en nuestro país. Nosotros vamos a cerrar el tema con esta pregunta que lanzamos a través de nuestras redes sociales desde muy temprano esta mañana. Y sí le preguntamos, ¿ha sentido el impacto del reciente aumento de los precios a los productos de la canasta básica? Porque quiera que no, claro, hay una inflación y sí está afectando los bolsillos de los guatemaltecos. Déjenos saber, más adelante vamos a compartir sus respuestas, sus opiniones.